Mira, Hola, este es nuestro encuentro semanal Gerenciar mi vida. Soy Patricia Botero y estoy feliz de que nos encontremos en este día tan hermoso, en este día de Navidad y podamos tener una conversación sobre eso que significa gerenciar mi vida. Hoy quiero que conversemos sobre un tema que me tiene absolutamente encantada. O sea, es un tema que a mí me ha llegado al alma y que me ha permitido comprender cosas que de corazón deseo a ti también te permitan comprender cosas. Vamos a conversar acerca de qué significa el mal. Y esto es un tema, una palabra que ya de entrada como que genera seguramente cosas en ti. Quiero contarte que me encontré un libro de una mujer maravillosa que se llama Eva Pierracus y el libro se llama No temas el mal. Y es un libro precioso, profundo, complejo de leer para mi gusto. Sin embargo, tiene cosas que para mí han sido como grandes descubrimientos. Y quisiera compartir con ustedes hoy una cosa muy bella y es qué significa el mal dentro del contexto de lo que trabaja Eva Pierracos. Y ella hace un planteamiento precioso y dice, el mal es el entumecimiento del alma. Lo repito, el mal es el entumecimiento del alma, es la indiferencia, es cuando el alma se congela, ¿de acuerdo? Y entonces empezamos a reflexionar sobre en qué momentos se nos congela el alma, se nos congela nuestro ser. Y vamos a descubrir en esta conversación algunos elementos que de corazón espero te ayuden a hacer conciencia. Lo primero que hay que decir acá es que cuando somos niños, nosotros necesitamos generar mecanismos de defensa que nos permitan, como niños, defendernos y protegernos. Dentro de esos mecanismos de defensa que el niño o la niña construye en su infancia, hay mecanismos que lo llevan a ese adormecimiento del alma, porque hay como una sensación de si esto se duerme, si mi ser se duerme frente a la emoción o frente al sentimiento, yo puedo manejar el sufrimiento. Entonces, tenemos un niño, una niña que vive en un entorno con unas realidades particulares. Cada uno de nosotros en su momento, en su infancia, vivió momentos de complejidad diferente y esas situaciones con esa complejidad que para el niño tenían más o menos dificultad de manejo, fue generando una necesidad de protección. Esa necesidad de protección del niño o de la niña, pues empezó a producir ese entumecimiento, ese a mí no me duele o yo no siento o soy indiferente a lo que está sucediendo con una intención de, entre comillas, sostener una paz interior. Y resulta que con el paso del tiempo, nosotros como seres humanos hemos ido dejando esos mecanismos de defensa que siguen operando en nuestra vida, probablemente sin mucha conciencia de nuestra parte, ¿de acuerdo? Entonces nos enfrentamos a un mundo que tiene grandes dificultades, que tiene grandes conflictos, guerras, tiene cosas muy difíciles que no son desconocidas por nosotros. Y entonces muchas veces tomamos una postura como de, oh, terrible lo que hacen los demás, sin darnos cuenta que probablemente hay asuntos que me corresponde atender de mi propia vida, que probablemente están generando en mi vida o en mi entorno o en, digamos, como en la dinámica en la que yo vivo, condiciones o resultados no tan amorosos, no de paz, no de armonía. Entonces veamos esto. Dice Eva Pierracus que hay tres niveles de, digamos, de ese mal o de entumecimiento.
Hay un nivel que es el entumecimiento hacia el propio ser, hacia nosotros mismos. Entonces hay como que esto no me dolió, esto no me duele, y hay como cierta tendencia a la indiferencia de lo que nos sucede con la intención de no conectar el sentimiento. Entonces como que uno dice, pues tuve un divorcio o tuve una pérdida, sin embargo, voy a pasar la página rápidamente, esto aquí no ha pasado nada, yo no me voy a detener en esto, paso la página, aquí no hay nada sobre lo que yo quiera trabajar. Entonces hay como una necesidad de no sentir. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es el entumecimiento hacia los demás. Nosotros como seres humanos, digamos que tenemos una tendencia natural a la empatía, ¿sí? Somos seres sociales donde, digamos, con cierta naturalidad nos duele el dolor de los demás. Ese dolor de los demás, de alguna manera, pues nosotros internamente decimos está mal y lo rechazamos, ¿de acuerdo? Entonces, hay un segundo nivel de entumecimiento que es cuando tengo indiferencia frente a lo que le pasan a los demás, es decir, no me duele, ese no es mi problema, ese problema es de los demás, luego yo no tengo nada que ver ahí, ¿de acuerdo? Que es indiferencia, es no me importa lo que le pasa a los demás. ¿Listo? Segundo nivel. El tercer nivel es la crueldad, que es cuando yo infrinjo dolor sobre otra persona, es decir, cuando yo genero sufrimiento a otro ser humano, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer de manera consciente o lo puedo hacer de manera no consciente. Para generar ese tercer nivel de entumecimiento del alma, la crueldad, se requiere pues haber tenido los dos entumecimientos anteriores. Es decir, no siento nada hacia mí, no siento nada hacia el otro, y la crueldad es emprender la acción para generar ese sufrimiento. ¿De acuerdo? Son como los tres niveles que se plantean acá, que de alguna manera nacen los dos primeros, los entumecimientos, nacen como mecanismos de defensa que al instalarse y quedarse en el adulto, pues se convierten en posturas muy complicadas de incapacidad de relacionarme sanamente con los demás. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿qué llevamos? Unos mecanismos de defensa que el niño construye con una intención de no sentir, que con el paso del tiempo se convierten en un entumecimiento del alma, y ese entumecimiento puede ser hacia mí mismo, puede ser hacia los demás, y puede llegar hasta niveles de crueldad en los que ya no solo es que no siento, sino que la persona pasa a infringir dolor. ¿Listo? Esos son los tres niveles. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces cuando está ese entumecimiento, las personas no nos damos cuenta, ¿sí? Como que pasa, entre comillas, desapercibido de nosotros y no entramos a resolver. Aquí, Eva Pierracus hace una afirmación muy bella, y es que todo esto corresponde a una corriente negativa que hay dentro de nosotros, que si yo no resuelvo eso, eso se queda ahí, ¿de acuerdo? Entonces, a veces nosotros esperamos no ver. Entonces, como que dice, bueno, mientras yo no vea todo este sufrimiento y mientras yo no vea esto, pues esto no existe para mí, luego estoy sana. Y resulta que no, resulta que necesito ver eso que está en mí, ver esa indiferencia y ese entumecimiento del alma para poderlo trabajar. Ahora, veamos esto. Ese entumecimiento o esa, digamos, esa indiferencia que nosotros tenemos hacia los demás y hacia nosotros mismos, el punto es que está asociado desde pequeñitos con el principio de placer. Sí, señor, como lo oyes. Resulta que ese principio de placer que todos los seres humanos tenemos,
muchas veces está asociado con el sufrimiento. Entonces empezamos a darnos cuenta que hay placer frente al sufrimiento, ¿sí? Y es ahí, es ese matrimonio que hay entre el placer y el sufrimiento, el que necesitamos descubrir y necesitamos sanar. Y voy a ponerte ejemplos, porque hasta este punto te he contado la teoría. ¿Listo? Hasta este punto te he contado. Hay un matrimonio entre el placer y el sufrimiento, que es un mecanismo de defensa que tiene diferentes grados de profundidad y de complejidad y que de alguna manera nació con el niño, nació con la niña. Sin embargo, el adulto lo tiene que resolver porque de no resolverlo, pues claramente podríamos entrar en dificultades. ¿Listo? Voy a ponerte un ejemplo de ese placer. Resulta que cuando estábamos viendo la final del mundial, en la final del mundial había una cosa muy interesante y es que había personas que eran fanáticas de un equipo y había personas que querían ver sufrir a un equipo, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque tú puedes ver el fútbol como de una manera súper armónica, súper bonita, como hablábamos con mi marido y con una gran amiga que decíamos, es muy rico el buen fútbol. Entonces, lo rico del mundial no es tanto ser hincha de un equipo, sino que lo rico del mundial es ver a los mejores jugando. ¿Listo? Entonces, yo puedo ver un partido de fútbol, una final, disfrutando de la maestría de unos jugadores que se han entrenado con el alma para compartir una competencia. O puedo ver el partido deseando y disfrutando que alguien va ganando. O puedo ver el partido disfrutando y deseando que alguien pierda. Entonces, aquí es bien importante y te quiero dejar esto con todo el amor para tu propia observación. Es cuánto placer sientes porque a alguien le va mal. Repito, cuánto placer sientes cuando alguien sufre. Entonces, nosotros cotidianamente decimos, ojalá a fulanito lo metan a la cárcel y se pudra en una cárcel. Oye, ¿estás atento al placer que te produce que un ser humano sufra? Patria, es que se debería ir a la cárcel y que se pudra en una cárcel. ¿Estás escuchando que te produce placer que un ser humano se vaya a una cárcel? ¿Estás escuchando que te produce placer que una persona pierda? Entonces, como socialmente eso es normal, sí, como digamos que socialmente uno dice, no, sí, ojalá que pase esto y aquello, y que fulanito se pudra y que no sé. Y uno dice, hey, estás hablando de un ser humano. Ahora, claramente es un ser humano equivocado, claramente es un ser humano que ha cometido errores, claramente es un ser humano que tiene que vivir unas consecuencias de unas leyes humanas. Ahí hay un montón de cosas que tienen que pasar y seguramente van a pasar, ¿sí? Sin embargo, chequea cuál es la emocionalidad que hay en ti, porque ese sentimiento que hay adentro de ti es el que necesitas descubrir para sanar, ¿de acuerdo? Porque yo puedo decir, confío en las leyes de los hombres, confío en que esta persona va a vivir un proceso, un juicio, va a vivir un proceso donde se van a generar como ciertas condiciones. Sin embargo, cuido de respetar y de como evaluar la emoción en la que estoy. Si cuando ves las noticias, y esto puede ser un indicador muy interesante,
Cuando tú ves las noticias y sientes placer porque cayó en combate fulanito de tal o murió fulanito de tal en combate porque hacía parte de X o Y cosa, tienes que chequear lo que sientes. Porque aquí hay una cosa muy interesante y es que tenemos unas personas o muchas veces nosotros mismos, y no me salgo del cuento porque muy seguramente yo también lo he experimentado, y es que como que nosotros nos volvemos como, no sé, defensores de la justicia y entonces nos horrorizamos por los dramas que vemos en el mundo. Y una de las cosas que dice Eva Pierracus es que cuando encuentras una respuesta tan exagerada, ¿sí? Como tan exagerada de justicia y como tan exagerada de que tiene que pagar y de un montón de cosas, o que hay que hacer unos temas de bondad con una exageración importante, dice Eva, ten cuidado porque puede ser un acto inconsciente de compensar la sensación de adormecimiento. Entonces dice Eva, entre mayor es mi adormecimiento, más escandalosa es mi reacción frente a situaciones que observo en las noticias o que observo en la cotidianidad, ¿de acuerdo? Porque como que no, y tiene que imponer la justicia y esta persona se tiene que ir a la cárcel y morirse en una cárcel. Chequéalo. Claramente es maravilloso que existan las leyes, es maravilloso que exista la justicia humana, claramente hay una justicia divina, todo eso es correcto. El punto es qué gatilla en ti esa experiencia. ¿Qué pasa adentro de ti cuando alguien sufre? Y es muy interesante porque uno encuentra muchísimo en redes sociales y en un montón de canales y de cosas, uno encuentra videos de personas que se caen, videos de personas que se golpean, que se estrellan, que les pasan infinidad de cosas, infinidad de cosas. Y la gente se ríe. Y eso lo llamamos, entre comillas, morbo o decimos es gracioso. No, es que es muy chistoso ver que alguien se golpea. No, es que es muy gracioso ver que una persona está sufriendo. Y aquí vale la pena que cheques porque eso está asociado con la crueldad, ¿sí? Eso está asociado con un entumecimiento del alma, con el matrimonio entre el principio del placer y el sufrimiento. En la medida en que vas haciendo conciencia de esto y vas diciendo, ok, no me alegro porque te vaya mal, no me alegro porque te caíste, no me da risa, no me da risa tu golpe, no me da risa tu dolor, ¿sí? Ahora, no lo infrinjo yo no lo generé, la otra persona lo generó o lo generaron por unas condiciones especiales, pero yo no viralizo, no vuelvo viral el dolor de otro ser humano, ¿sí? Entonces uno ve cadenas de videos compartidos con miles de personas porque una persona se cayó y a miles de personas les parece gracioso que alguien se cayó. Bueno, entonces no sé cómo vamos hasta acá, no sé si esto está haciendo sentido dentro de ti. Sin embargo, hoy quisiera, de manera muy especial, estamos en Navidad, estamos en una época muy bella, y hoy quería dejarles esa necesidad que tenemos de empezar a asociar el placer con experiencias positivas y no con experiencias negativas. Empezar a reconocer que yo puedo disfrutar de momentos maravillosos, que hay personas que están cometiendo errores o han cometido errores y la justicia de los hombres entra a hacer un trabajo con esas personas. Clarísimo, no me aparto de eso. Sin embargo, no lo disfruto. No disfruto que en una final dos equipos, dos países juegan, ¿sí? Y yo disfruto porque alguien perdió. ¿Qué tal si puedo disfrutar
de un buen fútbol, de un buen espectáculo, de unos seres humanos que lo están poniendo todo para darnos a nosotros un momento tan maravilloso. Entonces, es como empezar a tener cuidado con eso, porque socialmente es muy común reconocer o creer que burlarse, reírse, desear el daño del otro es una cosa que habla de mi capacidad de ser justo. Y aquí voy a invitarte a algo, a la neutralidad, a la mirada de las experiencias con un poco más de neutralidad, con más compasión. Claro, ahí hay una persona que se equivocó, hay una persona que cometió un error y puedo mirarla compasivamente. Compasivo no es permisivo, compasivo no es que estoy de acuerdo, compasivo es que puedo reconocer que ahí hay un ser humano que está viviendo un dolor, que tiene un sufrimiento, que yo respeto su sufrimiento y que puedo acompañar de la manera en que puedo acompañar, hasta donde sea capaz. Te acompaño en tu sufrimiento. No me alegro de tu dolor. No me alegro porque perdiste, ¿sí? Me alegro por el espectáculo que nos diste tan maravilloso, por un partido de fútbol que fue genial, lleno de emociones, lleno de momentos de tensión y de cosas lindas, pero no me alegro porque perdiste, ¿de acuerdo? Entonces, es como hacer ese cambio en el chip mental, como poderlo ver de esa manera. Y desde ese punto de vista, pues bajarle un poquito como a esa mirada justiciera que hacemos de lo que sucede en el mundo, ¿no? Como que nos vemos las noticias y decimos, eso es el colmo, cómo suceden esas cosas, como si fuéramos el gran juez y pues en realidad somos un ser humano que puede mirar esas cosas con mucha más compasión, con mucha más humildad, como reconociendo que ahí hay un dolor, que ahí hay un dolor del que no me alegro, hay un dolor que muestra que hay una ignorancia en las personas que están participando de ese dolor y que yo, pues de alguna manera, puedo respetar ese momento, ¿de acuerdo? Bueno, este es nuestro encuentro semanal Gerenciar mi vida. Me dicen que ya el tiempo se nos acabó. Quiero decirles con todo el amor, gracias. Gracias infinitas por un año maravilloso. Gracias porque todos los miércoles de este 2022 estuvieron de muchas maneras conmigo. Porque gracias a ustedes, gracias a que ustedes me permiten hablarles, gracias a que ustedes me escuchan y permiten que mis palabras lleguen a sus mentes y a sus corazones, hemos podido sostener este encuentro semanal Gerenciar mi vida. Sabes que puedes contar conmigo, sabes que puedes escribirme a boteropatricia@gmail.com, contarte los temas sobre los que te gustaría que conversáramos, los temas que están de alguna manera como quedándote vueltas en la mente y en el corazón y tú dices, me gustaría entender por qué siento esto, por qué estoy experimentando esta situación y con todo el amor desde donde yo pueda y desde donde la información me lo permita, voy a compartir con ustedes salidas, ideas, informaciones que permitan vivir distinto y que podamos decir, estoy a cargo de mi propia vida, estoy gerenciando mi vida. Soy Patricia Botero y esto es Gerenciar mi vida. Les mando un beso enorme, los quiero mucho y que tengan unas felices fiestas. Muchas gracias.